Se han lanzado pilotos de caza para interceptar ovnis en el cielo. ¿Pero qué sucede cuando los pilotos tienen la orden de abatir? Los pilotos de caza se ven obligados a enfrentarse a algo para lo que no han sido entrenados y que oficialmente no existe. Y cuando se topan con los ovnis, su misión queda clasificada automáticamente. Algunos pilotos afirman no ser capaces de atrapar a los ovnis. Otros declaran que sus armas están bloqueadas a la hora de disparar. Lo que ocurre durante estas misiones suele ser alto secreto. ¿Afecta el estrés del combate a los testimonios de los pilotos? ¿Son los ovnis tan tecnológicamente superiores que escapan de nosotros cada vez que quieren? ¿Y qué pasa cuando un ovni interpreta que el piloto intenta atacarlo? Uníos a nuestra investigación de encuentros peligrosos entre pilotos de caza y ovnis. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Los pilotos de caza son los responsables de la seguridad en el cielo. Es un trabajo peligroso que requiere muy buenos reflejos y nervios de acero. Son algunos de los profesionales más capacitados del mundo. Pero existe una amenaza para la cual no están entrenados. Una cosa es estar en un combate aéreo y otra muy distinta es enfrentarse a un ovni que, como todos sabemos, posee tecnología muy superior a la nuestra. Los pilotos que suben ahí arriba llegan a pensar que es posible que nunca más vuelvan a bajar. Un incidente a finales de los años 40, cerca de la mayor reserva de oro de América, infunde el miedo en los corazones de todos los pilotos estadounidenses y provoca todo un escándalo en los medios de comunicación. Caso abierto, el caso Mantell. 7 de enero de 1948, Fort Knox, Kentucky. El capitán Thomas Mantell es un condecorado piloto de la Segunda Guerra Mundial que sumó más de 2000 horas de vuelo. Mientras patrullaba por el cielo, le dijeron que un objeto circular de unos 76 metros había entrado en el espacio aéreo de Kentucky y que se dirigía hacia el oeste. En enero de 1948, Thomas Mantell pilotaba un P-51 Mustang junto con otros 2 P-51. 3 testigos de la torre de control de Goldman Field en Fort Knox establecieron contacto visual. Los P-51 Mustang de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky desviaron su rumbo hacia el objeto y aceleraron. Según dice Mantell, declaró a través de la radio que el objeto parecía de metal y que era enorme. Se encontraba a unos 6.000 metros de altura cuando su P-51 comenzó a dar vueltas totalmente fuera de control y posteriormente se estrelló. El joven Mantell, de 25 años, murió al instante. Entonces se difundió el rumor de que Mantell había sido derribado por un ovni. Este fue el primer suceso de la historia estadounidense en el que un piloto de caza murió supuestamente a causa de un ovni. Por primera vez las fuerzas aéreas y el público se dieron cuenta de que los ovnis eran algo más que objetos misteriosos. También podían ser mortales. La cuestión es cómo se estrelló. No se estrelló en el suelo, como suele ocurrir, sino que lo cogieron, lo sacaron del cielo y ¡bum! La hora de su reloj se paró en el momento del impacto. Otra creencia es que el ovni causó algún efecto en el avión. Algunos expertos piensan que lo que Mantell perseguía era un globo meteorológico secreto llamado Skyhook. Aquel mismo día se lanzaron muchos globos Skyhook a unos 400 kilómetros al noroeste de allí. Pero ninguna de las explicaciones encajaba y los militares pidieron que la identificación de ovnis fuese una prioridad máxima. Esto comenzó a difundirse entre los militares y provocó cierta histeria y cierto miedo. Si tu comandante te ordena que acabes con el enemigo y resulta que el enemigo es mejor que tú, supone una gran amenaza y a la vez un gran problema. Años después, un incidente en Brasil confirma el hecho que ha abrumado a todo el mundo militar durante 40 años. Una cosa es perseguir ovnis y otra muy distinta es conseguir atraparlos. Caso abierto, el incidente de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil, 19 de mayo de 1986.
Aquel año se detectaron 20 ovnis con un radar y varios testigos llegaron a verlos. 2 reactores de caza F-5E y 3 Mirage despegaron de la base de las Fuerzas Aéreas de Santa Cruz y de Annapolis. Los radares detectaron 20 objetos. Durante 4 horas, muchos aviones vieron aquellos objetos sin identificar volando. Algunos de estos pilotos percibieron a los ovnis de manera visual, al igual que a través de los radares, lo que involucró a 6 o más aviones militares. En una rueda de prensa, el general brasileño Octavio Lima declaró que en algún momento la persecución se invirtió y el avión de combate F-5E fue rodeado por 13 luces de colores que comenzaron a perseguirlo, 7 por un lado y 6 por el otro. Más tarde, el gobierno brasileño se tomó en serio este hecho y oficiales de alto nivel de las fuerzas aéreas se vieron involucrados, incluyendo al ministro de Aeronáutica. El incidente de Sao Paulo se debate abiertamente entre los oficiales del gobierno de alto rango en Brasil. Pero al final sugirieron que podría tratarse de desechos espaciales. ¿Puede que fuesen desechos espaciales? Por supuesto que pudieron haberlo sido. Si es que a los desechos espaciales les gusta merodear y planear por ahí, pero lo dudo. Un mensaje del Sistema de Agregado de Defensa estadounidense en Río para la Agencia de Inteligencia de la Defensa decía lo siguiente: 3 contactos visuales y el contacto positivo mediante 3 tipos diferentes de sistemas de radares nos incitan a pensar que algo ha llegado a Brasil. A continuación, os mostraremos uno de los incidentes más impactantes relacionado con los ovnis, en el que se demuestra el poco poder que puede llegar a tener un caza, incluso centrándose en el objetivo. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bien equipados y con órdenes de abatir, los aviones de caza llevan décadas interceptando objetos desconocidos en el cielo. Pero ¿qué sucede cuando deciden atacar? Caso abierto. El incidente de Teherán. Teherán, Irán, 19 de septiembre de 1976. Los ciudadanos detectan un ovni y la torre de control del aeropuerto internacional de Mehrabad lo confirma. Era de unos 91 metros de diámetro. El radar que lo detectó fue el de un F-4 Phantom. El objeto se iba haciendo cada vez más grande en la pantalla, por lo que preguntaron qué era lo que tenían que hacer, y en control dieron órdenes de derribarlo. Uno de los pilotos se acercó al ovni. Lo describió como un objeto muy luminoso, como una pequeña luna brillante. Pero lo que ocurrió después desafía todas las explicaciones posibles. Un segundo ovni salió del primero y disparó al F-4 Phantom. El piloto vio cómo la nave expulsó aquella cosa que se dirigía hacia él y pensó que era un misil. Así que lo que hizo fue armar sus 4 misiles principales para lanzarlos y devolver el ataque. Pero cuando se disponía a lanzarlos, todo en la cabina de mando dejó de funcionar. El radar, los misiles, todo. Los motores funcionaban y el avión continuaba volando, pero no podía disparar. Sin duda es un momento espantoso para cualquier piloto y en este caso los objetos desconocidos desafiaron las leyes de la física. Antes de estrellarse contra el avión, hizo una bajada, dio una vuelta alrededor de la nave y luego volvió al ovni. Lo único que puedo decir es que nadie sería capaz de hacerlo. La cuestión es qué tipo de tecnología es capaz de engañar a un radar y apagar todos los sistemas eléctricos, pero hacer que el motor siga en funcionamiento. Fue capaz de desarmar de forma selectiva las armas de las que disponía. ¿Qué tipo de tecnología hace eso? No tengo ni idea. Nosotros no tenemos ese tipo de tecnología, pero parece que alguien sí. El incidente de Teherán sigue siendo un caso sin precedentes en la ufología debido a que el informe de la inteligencia de la defensa quedó archivado 3 días más tarde. Todo esto está detallado en un documento de 4 páginas desclasificado en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Fue un acontecimiento muy importante. Un suceso de este tipo es algo que tanto la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y las Fuerzas Aéreas se toman en serio. Cuando lees el informe, todo parece ficción, desde la primera palabra hasta la última. Ni siquiera hoy en día son capaces de explicar lo que pasó. Pero existe otro documento muy importante acerca del caso Teherán. Un documento que explica por qué los organismos de alto secreto siguen estudiando a los ovnis.
La evaluación experta desclasificada declara que los testimonios de muchos testigos eran bastante creíbles. Las observaciones visuales se confirmaron con los radares y otras 3 naves declararon efectos electromagnéticos similares. Tuvieron que enfrentarse a algo que es de fuera de este mundo, que no tiene nada que ver con las cosas para las que han sido entrenados. De repente pasan de ser el mejor de los mejores a ser bastante inferior que el enemigo, lo cual supone una gran amenaza para cualquier militar de este mundo. ¿Cómo se aplican órdenes sobre algo que hasta ese momento nadie sabía que existía? La conclusión final de la valoración de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Teherán declara: relato sin resolver. Este caso es todo un clásico que reúne todos los principios necesarios para llevar a cabo un estudio del fenómeno ovni. Lo que ocurrió en Teherán aquella noche fue algo muy extraño y fuera de lo común. Es un acontecimiento que incluso décadas después sigue sin tener explicación. A continuación, el único caso de la historia militar en el que un piloto de caza recibe órdenes de abatir y presuntamente golpea a un ovni. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. Las pruebas secretas del gobierno y los convincentes testimonios de los testigos oculares y de los radares sugieren que una tecnología avanzada y desconocida amenaza al espacio aéreo. Y puede que no seamos capaces de detenerla. Muchos pilotos se han enfrentado a ovnis y lo único que han conseguido es que esa nave desconocida les gane la partida. O lo que es peor, que inhabilite sus instrumentos y armas. Pero ¿qué sucede cuando los pilotos reciben la orden de lanzar sus misiles? Caso abierto. El incidente de Perú. La Joya, Perú, 11 de abril de 1980. En abril de 1980 se detectó un objeto en Perú mediante radar. Eran las 7:30 de la tarde, más o menos. Fue el caso de Óscar Santamaría. Era un comandante de las Fuerzas Aéreas que despegó para seguir la trayectoria de un objetivo desconocido, al que estaban rastreando en los radares militares. Unas 2000 personas estaban trabajando en la base de las Fuerzas Aéreas Mariano Melgar cuando localizaron lo que parecía ser un globo meteorológico cerca de una zona de alta seguridad. Al parecer, un ovni entró en una zona de espacio aéreo militar restringido y él recibió la orden de abrir fuego. El piloto Óscar Santamaría Huertas despegó en su nave rusa Su-22 equipada con un cañón de 30 milímetros. Preparado y con órdenes de abatir, voló directamente hacia el objetivo desconocido. Pero lo que sucedió después se considera el único impacto sobre un ovni que se ha revelado en la historia militar. Se acercó hasta aquella especie de globo y disparó los cañones. Dijo que, a diferencia de cualquier objeto convencional, aquella nave, fuese lo que fuese, parecía absorber las balas del cañón. No explotó, no pasó nada. Parecía que las armas no le afectaban y simplemente se limitó a ascender en el cielo a una velocidad de vértigo. Desapareció. Sin duda, esta situación puede ser la pesadilla de cualquier piloto de caza. Las armas son inútiles. Aún con órdenes de abatir, Santamaría se pasó los siguientes 20 minutos tratando de perseguir al ovni para dispararle de nuevo. Cuando consiguió acercarse lo suficiente como para establecer contacto visual, lo que vio lo dejó boquiabierto. Ahora que he tenido la oportunidad de conocer al comandante, que lo he escuchado todo de primera mano, no tengo ninguna duda de que lo que pasó ocurrió tal y como él lo describe. Santamaría afirma que el ovni tenía forma de bombilla, recortada por abajo y con una cúpula de color crema. No disponía de medios de propulsión visibles, ni ventanas ni alas. Este informe oficial, ahora desclasificado, se envió a la Agencia de Inteligencia de la Defensa. En él se expone que el piloto interceptó el vehículo y le disparó sin causar daños aparentes. Al pensar que el ovni estaba equipado con tecnología avanzada de una civilización extraterrestre, Santamaría empezó a temer por su vida y descendió a la base rápidamente.
Por suerte, el OVNI no lo persiguió. Es una situación de combate, y cualquier piloto en situación de combate se encontraría en condiciones extremas de estrés. Y si a eso se le añade el hecho de que un objeto desconocido está involucrado, estaríamos hablando de un nivel completamente diferente. ¿Qué es lo que vio Santa María exactamente en el cielo de Perú? ¿Disparó a un OVNI? ¿Fue un impacto directo? ¿O simplemente cedió ante la presión de interceptar una amenaza desconocida? Hablamos de una situación de combate con condiciones extremas de estrés, una situación desconocida y una perspectiva realista de la muerte. Se vio ante un tipo de conflicto que estaba relacionado con el tremendo esfuerzo de esconder todo lo relacionado con los ovnis. Además, al terminar intentó autoconvencerse de que aquello no había pasado. Por eso, los pilotos sienten presión por dos cosas concretas. Por un lado, está el estrés del combate. Y por otro, el del secreto y la amenaza. A continuación, si los extraterrestres existen, ¿cometen los pilotos de caza un acto de guerra cuando interceptan a los ovnis? Y de ser así, ¿estamos preparados para asumir las consecuencias? El testimonio de los pilotos que reciben órdenes de abatir naves desconocidas es fundamental para el estudio de los ovnis, ya que trabajan con la presión de defender el cielo de las amenazas no identificadas y de las posibles represalias por parte de las fuerzas aéreas. ¿Pero pueden sus esfuerzos confundirse con actos de guerra? Caso abierto. El informe Cometa. Ese informe se tituló Los ovnis y la defensa. ¿Para qué nos debemos preparar? En 1999 se publicó en Francia el informe Cometa, que resumía las pruebas que corroboraban que el fenómeno ovni era cierto y que posiblemente suponía una amenaza real para todo el mundo. Se llegó a la conclusión de que los ovnis eran reales y de que estaban dispuestos a considerar que aquellas cosas eran, de hecho, naves extraterrestres. Creamos o no en los ovnis, si vemos algo volando en un espacio aéreo tan controlado, debemos tomárnoslo en serio, independientemente de si creemos en estas cosas o no. El comité de 13 miembros, formado por hombres del gobierno, de las fuerzas militares y algunos de los mejores científicos de Francia, hizo una increíble recomendación. Recalcó el hecho de que teníamos que intentar idear un plan de defensa, una forma de estar alerta y de esquivar a los enemigos que podrían estar invadiendo nuestro espacio aéreo e intentando invadir el planeta. ¿Visitan nuestro planeta? ¿Miles de testigos? Dirían que sí. Protegemos muchas cosas en el planeta Tierra, pero en el momento en que una civilización alienígena aterriza en la Tierra, todo cambia en cuestión de segundos. El informe Cometa cuestionaba la habilidad de la Tierra para defenderse de un ataque enemigo desconocido. Si una nave espacial alienígena visita la Tierra y está fabricada de tuercas y tornillos, sin ningún tipo de ciencia ficción que la proteja, podríamos encontrar una forma de espantarla. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? Sabemos con certeza que si abatimos a una nave alienígena, posiblemente molestemos a una fuerza mayor con mejores armas que nosotros. No creo que eso sea algo que los pilotos quieran hacer. Creo que lo que deberíamos hacer es cruzar los dedos y desear que no tengan malas intenciones, porque, sinceramente, no creo que seamos capaces de deshacernos de ellos. Cuando llegue el día, ¿deberíamos reflexionar sobre cómo acercarnos a nuestros visitantes desconocidos? Esto es Alienígenas, caso abierto, que deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra.